Muy buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con cada uno de ustedes y hoy aquí, ¿verdad? En el pilar de discipulado, porque seguimos creciendo, tenemos una generación de creyentes, tenemos niños y jóvenes que necesitan ser discipulados. Y en esta mañana yo quiero presentarles a un joven muy valioso, muy lindo de las asambleas de Dios, ¿verdad? Que ha ido desarrollándose con las nuevas generaciones, ¿verdad? Y quiero presentarles en esta mañana al pastor Emanuel Barrientos, ¿verdad? Un joven que ha estado con el Señor desde antes de nacer y que tiene una trayectoria en los jóvenes, en las escuelas de liderazgo y le escuché en otro chat con un tema muy lindo que es la transformación espiritual hacia un corazón como el de Cristo. Y esta es una serie que él nos va a estar compartiendo por varios martes, así que quiero darle la bienvenida al hermano Emanuel Barrientos, ¿verdad? Que hoy nos tendrá el tema de la necesidad de una renovación. Bienvenido, Emanuel, a la plataforma Avivamiento aquí en el Pilar de Discipulado. Muchas gracias, Pastora María Isabel. Pastor Daniel, gracias por esta hermosa oportunidad. Qué lindo poder estar con ustedes, estar orando, intercediendo y compartiendo este tema tan importante como es la necesidad de una transformación espiritual en nuestra vida. Dios ha sido bueno con nosotros y creo que todos estamos en este camino, ¿verdad? De ser transformados espiritualmente y pues obviamente estar, ¿verdad? En su presencia, compartiendo y pidiéndole al Señor que nos dirija en todo sentido. Sabemos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que vamos a compartir aquí un poquito la pantalla y que podamos ver este tema en los próximos minutos. Que el Señor les bendiga a todos de verdad y un abrazo. Hablemos de la necesidad entonces de una renovación en nuestra vida. Y esto es importantísimo porque vamos a estar hablando de ser transformados espiritualmente y es un camino. Y siempre usamos una palabra muy importante para todos y es el tema del proceso, ¿verdad? Y es donde va a iniciar este camino acerca de la transformación espiritual en nosotros y en cada uno de los que le servimos a Dios, amamos a Dios y buscamos cada día su rostro. Hay un versículo importantísimo que todos conocemos, Romanos 12:2, ¿verdad? Quisiéramos profundizar más en este sentido. Dice, el pasaje: no se amolden al mundo actual, perdón, sino sean transformados, perdón, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una vez más, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y ahí va a empezar la transformación espiritual en nosotros, a través de renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, y vamos a hablar del alma, de la voluntad, de las decisiones. Todo esto conlleva a ser transformados a través del poder de Dios. Dice, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aquí es donde empieza nuestro camino, aquí es donde empieza nuestra ruta. Aquí es donde empieza nuestra senda, ¿verdad? No se amolden al mundo actual. No tenemos que vivir como vive el mundo. No tenemos que ajustarnos a las exigencias del mundo, sino transfórmense. Y necesitamos ser transformados. Todos pasamos por una transformación espiritual, sea cristiana o no, sea buena o sea mala, sea correcta o incorrecta. Desde que venimos al mundo, todos pasamos por una transformación espiritual, por la educación que tenemos, el lugar donde nacimos, los valores que nos enseñaron, los ejemplos que vimos en casa, las situaciones que hemos experimentado, los errores que hemos cometido, las decisiones no tan acertadas que hicimos. Pues todos en alguna medida, el ser humano, hemos pasado por una transformación espiritual y necesitamos ser nuevamente renovados en nuestro espíritu. Y muchas cosas, como mencionaba ahora, situaciones que se pueden vivir en las familias, en el ministerio. La transformación espiritual es una constante, eso lo dice Filipenses.
No llegamos a una transformación espiritual una vez en la vida y listo, ¿verdad? Ahí vamos como si no sucediera nada, ¿no? Constantemente usted y yo, mi estimado pastor, amigo, hermano, pasamos en una transformación espiritual. Filipenses, lo leí ayer en la noche con mi esposa, dice que bueno, ¿verdad? Hasta el día en que Jesucristo venga por nosotros, vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Estamos en una constante y si hay cosas que tenemos que corregir, si hay cosas que tenemos que cambiar, si hay cosas que tenemos que mejorar, esto es importante. Mire este dato que nos llamó la atención. El doctor Robert Bobby Clinton estudió 3.500 líderes y encontró lamentablemente que pocos líderes terminan bien. Ha escuchado usted eso antes, ¿verdad? Lamentablemente no muchos líderes terminan bien. Y se dio la tarea, ¿verdad? En su informe de estudiar a 47 líderes de la Biblia, obviamente los que tenemos historia, ¿verdad? Tenemos datos, tenemos información. Y este doctor Robert Clinton identificó que de esos 47 líderes de la Biblia, solo 13 terminaron bien su carrera. Qué triste, ¿verdad? Y hay una evidencia bíblica en eso. Y según los datos que podemos obtener de esto, quiere decir que de cada 3 o 4 líderes pareciera que solo uno termina bien. Y cuando hablamos de que termina bien, no solo estamos hablando de una circunstancia vergonzosa, ¿verdad? Como un ministerio en declive o pecado, sino que también un pastor enfermo, un pastor cansado, un ministro sin ánimo, sin visión, tal vez con situaciones familiares, tal vez con un padecimiento, tal vez con una situación triste, dura, a raíz de verdad, de una amargura, de una tristeza, de una aflicción. Ahora que hablaban con respecto a esa ansiedad y como oraba el hermano, que Dios traiga paz a nuestros corazones, pero lamentablemente esto es una realidad. Y esto es porque necesitamos ser transformados. Necesitamos que constantemente Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón y no creer que ya hemos llegado donde tenemos que estar. Simplemente es una constante la transformación. Y esto es importante para todos nosotros. Mire que el líder cristiano es la persona que tiene la capacidad, escuche esto, tiene la capacidad de Dios y la responsabilidad de Dios de influir sobre las personas para llevarlos a un objetivo en específico que Dios tiene para ellos. Cuando usted y yo lideramos, pastoreamos, ministramos personas, es porque Dios nos ha dado esa capacidad y esa responsabilidad. Escuche estas dos palabras, esa capacidad y esa responsabilidad para influir sobre ellos y conducirlos al objetivo que Dios tiene previsto. Nosotros somos líderes. Imagínense un Moisés, imagínense un David, imagínense un Josué. Nosotros somos líderes que Dios nos ha dado la capacidad, nos capacitó a usted y a mí y nos dio esa responsabilidad, nos dio esa capacidad que quizás otras personas no puedan tener para influir sobre un determinado grupo de personas que nosotros, llamados por Dios bajo esa capacidad y esa responsabilidad, los vamos a conducir al propósito que Dios tiene para con ellos. Esto es importantísimo. Eso quiere decir, mis estimados hermanos, que entonces Dios es la fuente de la capacidad, la responsabilidad, los seguidores y el objetivo del líder. Quiere decir que usted y yo dependemos totalmente de Dios. Él es la fuente. Ojalá que usted me ponga amén ahí en el chat. No por nosotros, no por lo que hacemos. Es que Dios es el que engloba todo este ministerio. Dios es la fuente que nos da la capacidad. Si Dios no estuviera con nosotros, no tendríamos la capacidad para liderar, para pastorear. Dios nos da la responsabilidad, nos asignó, siéntase privilegiado, honrado por parte de Dios, de ser llamado para servir. Y no solo nos da la capacidad para hacerlo, nos dio la responsabilidad, nos da una asignación, pero no solo nos da una asignación, nos da el grupo de personas a los cuales tenemos que liderar. ¿Para qué? Para conducirlos a ellos a un objetivo. Todas las personas que usted y yo servimos, que pastoreamos, Dios tiene un plan para ellos y los escogió a usted y me escogió a mí para llevarlos a ese propósito. Y como Él sabe nuestras debilidades y nuestras incapacidades, entonces Él nos capacita y nos responsabiliza. Eso quiere decir que usted y yo estamos siendo formados a la imagen de Jesucristo y siendo autorizados y conducidos por el Espíritu Santo. Por eso, más que nadie, usted y yo necesitamos ser renovados espiritualmente, renovados, transformados
cambiados porque tenemos una responsabilidad de conducir a la gente hacia el propósito que Dios les ha hecho. El ministerio nunca se trató de nosotros, se trató de los demás. El ministerio, nuestro llamado, no se trató de ser nosotros los pastores y que bueno, no, se trató de que Dios puso en mis manos gente para conducirlas a su propósito. Por eso necesitamos la renovación, porque no queremos ser de esos líderes que terminan mal, que tal vez no cumplen su objetivo, que tal vez no cumplen su llamado. Y por eso en esta serie, estos martes, vamos a estar hablando de la importancia de una renovación, de ser transformados espiritualmente. Déjenme decirle esto en forma breve, ¿verdad? Los líderes fracasan cuando ellos no dependen continuamente de Dios, ni lo honran en todos sus caminos. El fracaso en la vida de un líder va a empezar cuando cree, cuando acepta que no necesita ser renovado ni transformado constantemente, que no depende de Dios. Si Dios es la capacidad, la responsabilidad y la capacidad, decía la frase, pero también la responsabilidad de los seguidores y el objetivo, usted y yo no podemos hacer ministerio si no dependemos de Dios. Es así de simple, no lo podemos desarrollar. Y entonces hay 4 cosas por las cuales los líderes cristianos fracasan según el estudio del doctor Bobby Clinton. Y una de esas cosas que hace que el líder fracase es la falta de una mentalidad soberana. Usted puede leer eso con calma, pero la falta de mentalidad soberana es cuando usted y yo no determinamos y no creemos que todo lo que pasa en nuestra vida a nivel del ministerio, del llamado, de la familia, así sean experiencias buenas o no, todo está en las manos de Dios. Mire, Dios nunca perdió el control. Nosotros oramos de una forma muy romántica y decimos, Señor, toma el control, te tengo el control, tomo el control de esto, Señor. Pero decirle al Señor que tome el control es como que lo hubiera perdido y nosotros se lo devolvemos, pero Dios nunca ha perdido el control de nuestra vida. Y tener una mentalidad soberana es creer que aún en medio de las circunstancias, sean buenas o sean malas, en la práctica del ministerio, Dios tiene control de todo. Debemos de confiar en eso y descansamos en la verdad de que Dios es soberano. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él y dice, será como un árbol plantado junto al agua. Y usted ya conoce la cita. Qué lindo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen tener una mentalidad soberana? Señor, todo conforme he entregado mi confianza a ti, aunque no entienda las cosas, sé que tú tienes control de esto. Entonces no pierda la mentalidad soberana. Por eso muchos fracasan. Necesitamos renovar, necesitamos transformarnos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Ahora orábamos por nuestras familias y por todo. Bueno, Dios es soberano. Él no ha perdido el control de las cosas. Otra cosa importante por lo cual los líderes espirituales fallan es porque no han desarrollado una filosofía de ministerio. Pablo decía, yo no le pego ahí, corro como si no tuviera meta o pego golpes al aire, ¿verdad? Como si fuera un boxeador y no tiene contrincante. No pierda la filosofía misional que Dios le ha dado a usted, ¿verdad? Articule la misión de Dios, ¿verdad? No pierda la pasión, no pierda los valores esenciales de los cuales usted y yo hemos sido llamados. Muchos no tienen una filosofía de ministerio. Últimamente ministran y sirven con desánimo, con tristeza, porque hay que hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque no sé, no hay realmente una pasión y pierden esa filosofía de ministerio, de hacerlo, de soñar, vuelva a creerle a Dios, vuelva a pedirle que siembre en su corazón cosas nuevas, ¿verdad? Vuelva a tener esa pasión por la predicación, por la enseñanza, por la consejería, por seguir adelante, por emprender proyectos, ¿verdad? Por dar pasos de fe. Pero algunas personas pierden esa filosofía misional y eso genera desánimo y genera tristeza. El número 3 es que, y esta es muy importante, y lo hemos hablado entre nuevas generaciones y líderes emergentes, muchos fracasan porque no tienen un mentor cercano. Necesitamos tener una relación cercana con alguien que nos ayude a levantar las expectativas y a evitar en gran manera el fracaso. Necesitamos un mentor. Necesitamos crear espacios donde podamos confiar unos en otros, donde podamos hablar de nuestras luchas, de nuestras dudas, de nuestros temores, como diríamos, de nuestras metidas de patas que nos avergüenzan,
pero nos da miedo hablar con otra persona. Muy pocos tenemos mentores. ¿Cómo voy a llegar a contarle a esta persona lo que estoy viviendo, las luchas que tengo en mi carne, las concesiones que me ha dado últimamente en los meses, que no tenía que haberme las permitido? Pero a veces no tenemos un mentor que crea en nosotros, que nos ayude. A veces estamos en el ministerio completamente solos y en un ambiente relacional, forzado, como una reunión de pastores o de ministros o lo que sea. Todos sonreímos y nos aceptamos, pero no hablamos de nuestras luchas, de nuestras tristezas, de nuestras dolencias. Necesitamos, acordémonos que Jesús pidió cuentas a los 72 y eran mentoreados y les estaban diciendo cómo llevar el evangelio. Bueno, hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? Trato lo esencial y voy rápido por el tiempo, pero hay mucho que podríamos hablar en cada uno de estos puntos y cómo crecer. Pero necesitamos orar para que Dios traiga un espíritu en nosotros de confianza, de sinceridad y sobre todo de restauración, porque muchas veces esos son los obstáculos que no permiten que nos acerquemos en confianza y tener un mentor. Oremos para que Dios nos dé un mentor, pero también oremos para que tengamos un espíritu de mentoreo hacia otras personas y que podamos bendecir y construir y levantar. Y por último, algo que lamentablemente hace que los líderes fracasen es que dejan de aprender y descuidan su desarrollo personal, ministerial, la reflexión, la lectura bíblica, ¿verdad? No continúan con sus estudios formales, bíblicos, teológicos, no tienen conversaciones de crecimiento con sus amigos, no provocan una reflexión en sus vidas, no compran un buen libro, no han vuelto a leer un buen material, no se involucran en una buena capacitación. Y no estoy hablando de andar de congreso en congreso, sino de formarse, de crecer, de la necesidad de seguir desarrollándose, porque entre más usted va creciendo, más usted puede ir dirigiendo según la capacidad que Dios le ha dado para influenciar sobre las personas. Pero estas cuatro cosas son importantísimas, son importantísimas. Cuando no tenemos una mentalidad soberana, ¿verdad? Cuando no confiamos en Dios, realmente eso es preocupante. Cuando no tenemos un mentor, ¿verdad? Cuando dejamos de aprender, cuando no confiamos en el Señor. Qué importantes son estas cosas que usted y yo necesitamos. Esto es un preámbulo de por qué necesitamos una renovación. Necesitamos entrar siempre en una mentalidad de ser transformados espiritualmente para tener éxito en el ministerio. Es necesario totalmente usted y yo ser renovados. Cierro con esta frase para orar por usted. La transformación espiritual del cristiano, y en este caso del líder, es básicamente un proceso guiado por el Espíritu, por el que se forma el mundo interior del ser humano de manera tal que se convierte en el ser interior de Cristo mismo. ¿Sabe cómo usted y yo empezamos una transformación espiritual? Cuando reconocemos que necesitamos ser renovados y cuando le decimos, Señor, yo quiero ser ese tipo de cristiano y de líder que usted destinó antes de formarme en el vientre de mi madre. Cuando yo estaba en tus pensamientos, yo quiero ser ese tipo de personas. Hemos fallado, sí, hemos cometido errores muchas veces. Hacemos todo bien, no necesariamente, pero por eso necesitamos ser renovados. Tenemos que tener este llamado en nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero realmente entender que la transformación espiritual no es de un tiempo, no es de un congreso, no es de una noche, no es de un culto, es de toda la vida, es de una constante formación en nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Estamos aquí buscándote, Señor. Hemos arrancado de buena mañana leyendo tu palabra, orando, Señor, y reconociendo en humildad, Señor, y en arrepentimiento que